eso siempre es recordable. Y también las palabras que quizás no pronunciamos bien. De hecho, hay muchas personas en la congregación que siempre están puestos para eso, ¿no? Para ver qué palabra se fue o no. Y siempre en algún momento de la predicación o las predicaciones, en algún momento alguna palabra se va que no está correctamente dicha, porque propiamente a veces por el mismo vocabulario o la secuencia o la velocidad con que estamos hablando, a veces se escapa. Y hay personas que se dan cuenta de eso y están, como uno dice, puestos para eso. Pero también las personas van a recordar una buena introducción. En la forma en que uno introduce, la gente lo va a recordar. No solo quizás porque cuentan la historia, contaste una historia, hiciste una ilustración como estábamos hablando hace un momento, sino también porque has hecho el mensaje de una manera inolvidable para ellos. O sea, forma parte de algo inolvidable para su vida, y por eso siempre lo van a recordar. De hecho, hay predicaciones que nunca se olvidan por lo que un día usted dijo en esa predicación, algo notable, algo bueno. Entonces, la introducción, como dice el libro, debe introducir. Si es una introducción, debe introducir, y valga la redundancia. Pero, ¿qué es lo que introduce? Bueno, lo primero que introduce la introducción es al predicador. Eso es lo primero. Introduce al predicador. Ok, la pregunta ¿es esta una persona creíble, entendible, seria, amable, informada? Entonces, después que uno introduce el predicador, es que se introduce la idea del texto. Y la introducción del predicador es cuando hablamos de introducción del predicador, lo estamos hablando de una manera, vamos a decir, no con palabras, sino con hechos. Entonces, ya desde que usted está puesto ahí, se para en el púlpito o en el lugar donde usted va a hablar, ya la gente es sumamente importante que usted ha hecho una introducción de su persona, de quién es usted, lo que usted representa para ellos. Entonces, una introducción debe lograr tres cosas que son importantes. Debe lograr tres cosas. La atención, que debe estar enfocada en la idea, y esto es muy importante, o sea, en la idea central del texto, o sea, toda la atención tiene que estar ahí. Dos, el interés que debe ser generado de esa idea, y esto es importante para nosotros, para la persona. Y en este lugar donde se introduce una necesidad, la necesidad que la congregación tiene cuando estamos dando la introducción. Y la introducción también debe tener, que es un movimiento lógico de cómo ese texto trata con la idea. Entonces, en la introducción, estas tres cosas están implícitas dentro de una introducción. Puede pasar, pastor. La introducción es el lugar donde se tratan preguntas funcionales. Algunos de los asuntos que se tratan las preguntas funcionales: quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Entonces, las introducciones responden a estas cosas que estamos viendo ahora en pantalla, que ustedes tienen en sus libros. O sea, un dilema que debo resolver, aunque quizás no se escriba de esa manera. Las introducciones lo que hacen es revelar estas cosas que estamos hablando. Una declaración que debo completar, un problema que hay que solucionar. A veces la introducción empieza hablando de ese problema, o empieza hablando de esa verdad que se necesita entender, o la necesidad que se debe tratar porque es una necesidad que está para la iglesia, o un hecho en el cual se debe apoyar, o un principio que se tiene que poner en práctica. Entonces, cuando estamos hablando de introducción, todas estas preguntas y estas cosas que estamos hablando son funcionales para poder hacer una introducción.
que ya le digo, es una de las partes más difíciles de un predicador. No solamente el hacer la introducción, sino también, no solamente el hacerlo, sino también a la hora de exponerlo. Ya cuando estamos, como uno dice, al vivo en la congregación. Es muy difícil. Entonces, las primeras, puede pasar, pastor, las primeras declaraciones de apertura en las introducciones pueden variar. Entonces, como, aquí tenemos algunos de cómo usted puede comenzar una predicación. Puede comenzar con una paradoja. Muchos hijos de Dios viven como si fueran huérfanos. Entonces, eso ayuda mucho, las paradojas, porque a veces la gente dice, ¿y por qué el predicador está diciendo eso? Entonces, engancha, captan la atención. Otro es las preguntas retóricas que siempre captan la atención. Si fuese posible que Dios muriera y lo hiciera esta mañana, ¿cuánto tiempo tomaría darte cuenta de ello? Esas son preguntas retóricas, o sea, son preguntas que se hacen para que la misma persona responda, no para que alguien responda. Entonces, este es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Un hecho sorprendente de algo que estremece la audiencia, a veces eventos catastróficos o a veces estadísticas, por ejemplo, de cuántas personas están muriendo, cuántos abortos se hacen, no sé. Todas esas estadísticas a veces nos ayudan a captar la atención en cuanto a las introducciones. Puede pasar, pastor. Tu pasaje en sí puede ser también una base de atención, el mismo pasaje. Para muchas personas, Hebreos capítulo 6 es el capítulo más confuso de la Biblia. Eso capta la atención. Porque entonces la gente dice, ay, ¿por qué el predicador dijo eso? Déjame seguir escuchando, ¿no? Entonces, el mismo pasaje puede también darte la introducción O ocasionalmente puedes ir directamente al pasaje y decir, en esta mañana, en esta noche, me gustaría comenzar haciendo una confesión. Quiero traerles el mensaje de otro predicador. Y esta es la manera en que después de todo se presenta entonces el autor de Eclesiastés, Salomón, o sea, de esa manera. Entonces, también puede ser una de las tantas ideas para poder empezar una predicación. Puede pasar, pastor. Si comenzamos con una historia, siempre captaremos la atención de la audiencia. De hecho, lo hablamos hace un momento. Y el hermano Henry estaba hablando de ese tema. En otras ocasiones puede que vayas directamente a tu sujeto por medio de una afirmación confrontativa. Si dices ser cristiano, entonces debes creer en la Trinidad. Y entonces comienzas a introducir ya el tema. Pero también, ya le digo, las historias también nos ayudan. A poder comenzar con las introducciones. Hay otro tipo de introducción que no aparece en el libro, que es muy conocida, y es cuando se hace una exageración de la verdad. Y entonces se comienza hablando de un personaje, o se comienza hablando de una verdad, pero sin revelar esa verdad, y al final entonces ya de la introducción es que se revela la verdad. Y entonces mantienen a las personas en pura atención. No aparece en el libro, pero es muy bueno que ustedes la puedan tener, porque es una de las introducciones que más se usan. Entonces, si es un personaje, usted comienza hablando de ese personaje diciendo, bueno, quisiera hablar en esta noche de una persona que nació en tal lugar, o fue así, tuvo una familia. Y entonces las personas comienzan a imaginarse y comienzan a decir, ¿quién será? ¿Quién será? Si es un personaje bíblico, usted puede dar datos curiosos de ese personaje. Podemos decir que solamente se encuentra en un libro de la Biblia, no sé, datos curiosos. Y si es de una verdad igualmente. Entonces, ese tipo de introducción es muy usada y capta mucho la atención, porque ya la gente le crea como una cosquillita por dentro de querer saber quién es la persona, de quién está hablando. Y otros ya lo empiezan a buscar en la congregación. Cuando se hace ese tipo de introducción, otros lo empiezan a buscar con la mente. Empiezan a decir, bueno, deja ver quién será, de quién están hablando. Y empiezan a imaginarse personajes, hasta que, bueno,
Usted da algunos detalles que ya son cruciales y la congregación puede llegar a él, de quién usted está hablando. No sé. Existen varias formas de introducir un texto. Ahora, una introducción trabajable está al descubierto las necesidades de la audiencia. Por ejemplo, ¿puede una mujer que trabaje ser una buena madre? ¿Qué opinas? ¿Qué nos dice la Biblia? No sé. Estos son cuestiones que nos ayudan a nosotros a poder introducir. Entonces, en esos primeros segundos tocan la necesidad de la audiencia. Con eso, una forma de introducir. Durante la introducción, las personas en la audiencia deben entender que le estás hablando a ellos, acerca de ellos mismos. Entonces, puede empezar con la aplicación de la palabra justo en la introducción. Y en esto quiero detenerme un momento. Si usted lee algunos libros de homilética o libros de otros predicadores, algunos están en contra de este punto. Algunos especialistas del tema dicen que en la introducción no se debe aplicar, no se puede aplicar. La aplicación viene después. Pero otros especialistas dicen que desde la misma introducción se aplica. En mi opinión personal, me gusta mucho empezar aplicando desde la misma introducción y es muy saludable. Pero usted es libre para hacer como usted quiera hacer en cuanto a cuando esté predicando o preparando su sermón. Siéntase libre para eso. Ahora, si le digo, hay una variedad de criterios en cuanto a los especialistas del tema. Entonces, una introducción efectiva presenta el cuerpo del sermón. De tal manera que las personas van a entender lo que usted va a predicar. Ya desde la introducción, la gente sabe y conoce qué es lo que va a hablar el predicador. Entonces, una introducción se presenta mejor cuando inicia donde las personas están en este siglo, en vez de siglos bíblicos. O sea, la introducción comienza, eso sugiere un poquito más de aplicación. Debe empezar por lo que estamos viviendo ahora, y entonces después podemos ya llegar al texto bíblico. Si compartes algo personal que sea de tu corazón, las personas lo escucharán. Pero tiene que ser de tu propio corazón cuando lo estés haciendo. Puede pasar, pastor. Entonces, vamos a lo que es las conclusiones. Conclusiones de un sermón. Y hicimos la brillante observación de que las introducciones deben introducir. Eso es una redundancia, pero bien, como tiene que ser. Bueno, ahora afirmamos entonces que de igual manera es obvio que las conclusiones deben de concluir. Y cuando usted va a las conclusiones del sermón, es para concluir. Y bueno, vamos a ver algunas conclusiones que van a funcionar. Puede pasar, pastor. Esto no es siempre una labor fácil. Cuando se trata de concluir, recordó George, la conclusión está cargada de dos desventajas. Y mire qué dos desventajas. Uno, el ministro la prepara cuando está más cansado. O sea, después que usted ha terminado todo su sermón, le ha hecho el esqueleto, ha pasado por todos los procesos exegéticos, los bíblicos, ha escrito el sermón, ha hecho todo. Entonces usted va a hacer la conclusión. Ya usted a veces está un poco agotado. Porque a veces una predicación se prepara en 2 horas o 3, pero otras veces toma días preparar una predicación, ¿no? Generalmente toma más tiempo, mucho tiempo. Entonces, a veces cuando se prepara estamos cansados. Y lo segundo es que también cuando la congregación lo escucha es cuando está un poco ya más cansado, porque ya está terminando de escucharlo usted. Entonces, es una labor que no es muy fácil cuando estamos concluyendo y tenemos que dar un buen cierre. Puede pasar, pastor. Las conclusiones pueden tomar varias formas y tenemos varias formas de conclusión. Como vimos en la introducción, entonces tenemos varias formas para lo que es conclusión. Número 1, resumen o repaso, que es una de las más usadas. O sea, ya se resume todo lo que se ha dicho. Si creemos que es verdad y ahí hablamos de la verdad que dijimos, y entonces cerramos. O
Aplicación, exhortación, es otra de las que a veces se usa muchísimo. Se termina ya exhortando a la congregación y bueno, para lo que usted habló o lo que usted dijo, entonces usted le exhorta. Verificación es una de las formas que no se usa tanto, pero es una de las formas de concluir cita. Puedes tener éxito. Hay un proverbio africano que dice y termina entonces con una cita de alguien que dijo algo y con esa cita entonces termina. O a veces en preguntas, ¿estás listo para hacer esto? O sea, lo que has hablado. Y entonces se deja como una pregunta retórica, ¿no? Textualización. Entonces, pequeños, no vemos con la palabra o la lengua, sino en obra y en verdad. Y no sé, de esta manera usted está concluyendo desde lo que es el texto bíblico. O sea, termina dando una porción de un texto bíblico y esa porción entonces cierra como todo el mensaje que usted quiso hablar o usted quiso decir. Puede pasar, pastor. Entonces, hay conclusiones que son como las pelotas y tienden a seguir rodando después de parecer haberse detenido. Siguen ahí. No sé si he escuchado a veces predicadores que llegan a la conclusión y la gente en la congregación está diciendo, y bueno, y por fin, ¿cuándo es que va a terminar? Y no, y ya casi estamos terminando, y algunos dicen, incluso dicen las palabras, dicen, bueno, quiero concluir ya diciendo esto y lo otro, y se meten en otro tema y siguen hablando de ese tema. Y ya cuando usted dijo que iba a concluir, debe concluir. Nunca la conclusión es para volver a empezar otro tema o para seguir redundando en lo mismo. No debe ser de esa manera. Entonces, lo que sucede es que a veces tenemos ese tipo de conclusiones, como la pelota, que siguen entonces rodando y rodando y rodando, y eso comienza a inquietar a la congregación, porque ya usted no tiene fijo cuándo va a terminar el predicador, y ya el predicador dijo que iba a terminar, pero no le va logrando el fin. Y entonces la congregación debe irse tras haber escuchado el mensaje en su mente, con sus mentes y corazones llenos de información en vez de molestia, porque entonces ya la gente se empieza a incomodar y se empieza a molestar cuando ya debe ser el tiempo de terminar y no se ha terminado, y aún más cuando el predicador dijo ya esta es la conclusión o llegó a la conclusión. Y entonces eso puede echar a perder todo un sermón. Fíjense. Si no concluimos cuando tenemos que concluir, por mucho que usted haya dicho muy buena información, a veces eso le deteriora el sermón. O sea, cuando hay que concluir, se debe concluir. Puede pasar, pastor. La conclusión debe resumir los puntos principales que hayamos hecho. No tiene que ser desde el punto de vista literal, aunque lo pueda hacer, pero sí resumir esas ideas centrales que usted transmitió a la congregación. La conclusión debe producir una respuesta, o sea, retar a los oyentes a obedecer, a depender de Dios. Siempre tenemos la conclusión va a llevar a eso. O al hacer esto, el predicador debe evitar todo tipo de manipulación, porque a veces, y es muy usado en estos días, en estos tiempos, la gente manipulando, predicadores manipulando, ya es esto, ya es aquello, ya es esto otro. Eso no quiere decir cuando uno puede ayudar a la congregación a llevar a ese clima, a la congregación de adoración o de una conclusión de un sermón que no tiene nada que ver con manipulación. Manipulación es cuando un predicador está diciéndole a la gente lo que tiene que hacer de acuerdo a su propio paradigma o su propio dogma y fuera completamente de lo que es la verdad bíblica o lo que creemos como iglesia. Entonces tampoco debe presentar retos indebidos o sin explicaciones adecuadas. Un reto que a veces no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final eso
no nos lleva a ningún lugar. Puede pasar, pastor. Y en algunas denominaciones, a veces también, o sea, varias denominaciones levantan la mano, se ponen en pie, pasan adelante y entonces se ora, se ministra a la gente. Algunos oran de una forma, otros de otra, se ministra de diferentes formas. Esos son estilos y no nos vamos a meter ahí. O sea, cada denominación, cada iglesia particular lo hace y es bueno, es saludable y siempre es producente. De hecho, yo recuerdo que cuando yo crecí en la iglesia, yo recuerdo que los predicadores en el tiempo que yo empecé en la iglesia decían, bueno, por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir diciendo esto, esto y esto. Y ahí se terminaba todo. Pero ya la iglesia ha mutado en cuanto a eso. Y ya la gente espera que cuando usted termine su sermón, usted ore por la gente en cuanto a esa verdad que se transmitió, ore en cuanto a esa respuesta y esa aplicación que usted dio durante toda durante todo el sermón, durante toda la predicación, y la gente espera eso. Y creo también que Dios es propicio en ese tiempo, que cuando se está cerrando, y también es como un sello a esa palabra que usted transmitió, a esa palabra que el Señor puso en su corazón. Pero bueno, eso es variable. Entonces vamos al capítulo 11, capítulo número 11. Y vamos a hablar de comunicación, que este capítulo trata sobre comunicando un mensaje. ¿Y qué es la comunicación? Y es una habilidad aprendida, como está diciendo el libro y también nuestros textos. Y la mayoría de las personas nacen con la habilidad física de poder hablar, que otros no lo pueden hacer. Pero bueno, generalmente todos tenemos esa habilidad. Y también debemos aprender a hablar bien y a comunicarnos. Eso es siempre importante, que podamos comunicarnos. Entonces, puede pasar, pastor. La comunicación es una disciplina académica y como disciplina también entonces observa todas las formas en que nos comunicamos. Entonces involucra mucho estudio, conocimiento. La disciplina de la comunicación involucra mensajes tanto verbales como no verbales y vamos a hablar de eso en un momento. Y bueno, es una definición del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ha definido la comunicación como las personas usan mensajes para generar significados dentro y a través de varios contextos, culturas, canales y medios. Eso es una de las definiciones que se ha dado. Puede pasar, pastor. ¿Qué hace la comunicación? Nos ayuda a organizar, categorizar, entender e interpretar mensajes. Nos ayuda a entender, a interpretar y a crear. Entonces, no podemos decir que ha habido comunicación cuando una de las personas no ha hablado. O sea, la comunicación tiene que ver con cuando hay ambas partes que están hablando. Entonces, esos son escenarios de comunicación. Puede pasar, pastor. Entonces, a veces la comunicación es mala comunicación. Entonces, a veces hablamos y alguien escucha, pero esa persona no entiende lo que queremos decir. Entonces, es muy importante nosotros poder hablar de tal manera que las personas puedan entender lo que estamos diciendo. Y quizás no fuimos claros con la persona, o a veces las personas les cuesta un poco entendernos. Pero la idea es que tenemos que ser claros. Ahora, tenemos que practicar mejores destrezas comunicativas para evitar entonces la mala comunicación. Y eso es básico para cuando nosotros estamos predicando y enseñando. Puede pasar, pastor. Modalidades de comunicación. Como líder cristiano, debes recordar que la forma en la que te comunicas, tu conducta no verbal y tu tono a menudo es más importante que lo que estás comunicando el mensaje. Por eso es muy importante a veces cuando estamos hablando, lo que nosotros estamos viendo, lo no verbal, está hablando también.
No solamente nuestras palabras, sino también lo no verbal. Entonces, no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y eso lo entendemos no desde el punto de vista ya de predicación, sino también desde la iglesia o desde nuestras familias o desde nuestros contextos. A veces no es en la forma en que nos están hablando, sino cómo nos están diciendo eso. Entonces, eso hace diferencia para los oyentes. Entonces, los mensajes no verbales son componentes esenciales de comunicación. Solo aproximadamente el 10% de la comunicación se lleva a cabo a través de las palabras que decides decir. Solo el 10%. Ahora, vamos a la comunicación no verbal y puede pasar, pastor, la diapositiva. La comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, estamos hablando, número uno, de un contacto visual. O sea, estamos generando con nuestros ojos, con nuestra vista, estamos generando ideas, estamos generando criterios, estamos generando información. Por eso en la forma en que miramos, eso puede ayudar o puede también, dice muchas cosas de nosotros y de lo que queremos transmitir, el mensaje. Igual el humor, que a veces con nuestros gestos, que también es ahí, los gestos, la gesticulación, a veces un gesto de la cara, la forma en que usted pone los ojos, puso la boca o viró la cara, no sé, todos los gestos de la cara te dicen cómo tú estás. Entonces, cuando estamos predicando, igualmente la forma en que gesticulamos dice, anuncia las expresiones faciales, o sea, lo que hacemos con nuestra cara. En los matrimonios entendemos específicamente todo esto que estoy hablando. Los matrimonios ya que llevan muchos años ya saben cuando el esposo o la esposa están mirando, cuando hizo un gesto, ya se le conoce. Igualmente son la comunicación no verbal está implícito en todo. Los énfasis que estamos haciendo con la cabeza, cuando hacemos un énfasis, el tono o cuando quizás hacemos una pausa. Y también nuestra apariencia y vestimenta, que es una comunicación no verbal. O sea, la forma en que nosotros nos vestimos y cómo es nuestra apariencia, siempre el predicador debe tener una buena apariencia. No estoy diciendo que debe tener una buena ropa ni nada por el estilo, no es lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que pueda tener una vestimenta acorde, una vestimenta dice mucho de lo que es el predicador. La postura y la orientación corporal, la forma en que estás hablando, o sea, la forma en que estás caminando, te estás parando, en la forma en que nos sentamos, todo eso tiene que ver con comunicación. Y también la cercanía interpersonal es resultado de cuando tú y tu audiencia están cara a cara. Entonces debe evitarse el hablar mirando hacia un solo lado, o hacia el suelo o hacia el techo. Esto es fundamental y quiero detenerme un momento aquí, porque a veces los predicadores, generalmente predicadores que comienzan, algunos que llevan tiempo lo hacen, pero a veces los predicadores miran hacia un solo lado. Y a veces no miran hacia un lado porque tienen algo específico, sino por los nervios. O sea, los toma los nervios y los nervios lo hacen mirar para arriba o lo hacen mirar para el suelo o lo hacen mirar para una persona específica. Y tenemos que tener cuidado con eso porque cuando estamos predicando no podemos mirar hacia el suelo, hacia arriba constantemente o hacia una persona, porque entonces la persona se va a tomar el mensaje personal. Entonces, cuando estamos predicando, tenemos que visualmente mirar hacia todos los lados, hacia todos los lugares y recorrer la vista en todos los lugares, porque eso puede traernos problemas. Puede pasar, pastor. Ingredientes positivos en una comunicación, en tu comunicación. Una sonrisa, una calidez, confianza, ser genuino, natural. Eso es muy importante. Porque a la gente hoy le gusta y a la iglesia le gusta que seamos no gente plástica, sino que seamos genuinos, naturales. En otras palabras, que usted sea como usted es. No que trate de fingir algo que
que no es. ¿No? Hay predicadores que cuando predican cambian la voz, modulan la voz. Eso no tiene que ver con los tonos. Los predicadores tenemos que tener tono, sino que cambian la voz o otros entonces hacen cosas que se van más allá de lo que es natural o lo que es genuino. Tienes que tener convicción, pasión, hemos hablado de eso. Hay que estar confiado, son ingredientes positivos, relajados, calmados. Mientras estamos o vamos a predicar, no podemos tener tensión, aunque siempre hay un poquito de nervios cuando lo estamos haciendo, pero hay que tener confianza. Espontáneo, o sea, tiene que ser una persona espontánea. Si algo surge en el momento y crees que se debe hacer, hágalo, aunque no lo tenga en un papel, aunque no lo haya escrito, el Señor lo puso. Expresivo, con todo, con palabras, con gestos, con todo. Enérgico, entusiasmado, son ingredientes positivos en la comunicación, donde lleva fuerza, donde lleva esa energía, donde lleva entusiasmo, entusiasta, alegre, aunque quizás en algún momento tengas problemas, circunstancias, situaciones, cuando usted se para a predicar, usted tiene que hacerlo con toda la fuerza, con todo el entusiasmo. Y el contacto visual, o sea, la forma en que miramos, es un ingrediente positivo en la comunicación. Movimiento, puede pasar, pastor. Movimiento animado, gestos abiertos, tales como los brazos, las manos abiertas, no puños apretados, brazos abiertos, no los brazos. De hecho, los brazos cruzados, algunos dicen que cuando hay brazos cruzados, usted está dando una enseñanza o está dando una predicación, hay gente con los brazos cruzados. Algunos especialistas dicen que eso tiene una enseñanza, o sea, la persona está transmitiendo una enseñanza con eso que está diciendo. Entonces, brazos abiertos, interacción, involucrar diálogo, una forma fresca, relajada de poder hablar, auténtica humildad, eso es muy importante para la comunicación, porque a veces hay humildad fingida y no podemos fingir la humildad. Hay gente y predicadores que fingen ser humildes cuando no lo son, todo lo contrario. Entonces, que seamos humildes porque realmente lo somos. Habilidad para sacarle lo divertido a uno mismo y no tomarse uno mismo con tanta seriedad. A veces la gente piensa, y muchos predicadores, que estar serio es tener carácter. Y no es así. El carácter no lo da una postura seria, todo lo contrario. Usted puede tener un carácter íntegro y un carácter y ser una persona alegre, contenta, que también se ríe. Puede pasar, pastor. Ingredientes negativos en tu comunicación. Que usted esté tieso, inhibido, o sea, yo sé que a veces hay personas que tienen que sacar eso, o sea, tienen que ser libres de eso, o que estén nervioso, eso se da cuenta la congregación, o distraído, falta de convicción, de entusiasmo, eso, hablar con una persona, como uno dice, muerto, así, es muy difícil. O severo, hay gente que son muy crudas y de hecho a la hora de hablar son crudas, son severas. O cerrado, poco humano, gente que como uno dice son cuadrados a un punto, un tema. O defensivo, no sé si usted ha chocado con personas que están a la defensiva y a veces usted dice algo que no lo dijo por nada malo, pero lo toman por lo malo. Y están a la defensiva. Porque le han sucedido tantas cosas en la vida que ya están a la defensiva permanentemente. Desafiante, o sea, hay gente que con palabras desafía. Es un ingrediente negativo en la comunicación. Poco contacto visual, o sea, que a veces no te miran. No sé si hay gente que usted ha entendido o ha visto que no miran a los ojos. Entonces, usted se pone a hablar y están mirando hacia todos los lugares menos mirándolo a los ojos. Entonces no sostienen la mirada, no sostienen la vista, ¿no? Poco contacto visual. O gente que se cree cosas, sarcástico, se creen merecedores o tiran, como uno dice, sus puyas. Entonces, ser sarcástico es un ingrediente negativo en la comunicación. Nosotros no tenemos que ser gente con indirectas ni nada por el estilo. Lo que usted tenga que decir, lo dice y punto.
Diferencias entre el comunicador y el orador. Comunicador orientado en las personas, el orador orientado en el contenido o en el tema. Un comunicador, su motivación es el cambio, hacer la diferencia. La motivación del orador es la información, el contenido. El comunicador está siempre relajado, el orador tiene tensión. El comunicador se alienta de la retroalimentación y responde bien a él, y el orador ignora y desalienta se desalienta de la retroalimentación. Entonces, son algunas diferencias entre los comunicadores y los oradores. Puede pasar, pastor. 10 maneras en que las personas se comunican de forma no verbal. Y ahí tenemos el estudio de la distancia y del espacio, que se llama la prosémica. Y es cuando las personas, usted se da cuenta que han guardado una distancia, un espacio físico. Y usted se da cuenta que eso es una comunicación que te está diciendo, algo te está diciendo, aunque no te lo está diciendo de forma verbal. La expresión facial, que la tocamos, el paralenguaje, o sea, el tono, el volumen en que lo está diciendo. No es lo mismo en un tono que hablar de otro tono, otro volumen. Eso, el volumen también nos dice que está dando una información. El contacto visual, que ya lo hemos tocado, el atuendo personal, que ya lo vimos también. Los gestos con las manos. Los predicadores usan muchos gestos con las manos, y también la forma en que nos comunicamos. A veces gesticulamos mucho con las manos. Tenemos que tener en cuenta cómo gesticulamos, porque eso puede ser una comunicación o una información. La posición del cuerpo, y ya lo tocamos. El ambiente físico, hablamos. La postura, o sea, la forma en que se para, la forma en que se sienta, ya lo tocamos también. Y movimientos de cabeza. Como cuando usted pone la cabeza de una manera o la pone de otra, eso dice mucho. Nosotros tuvimos un estudiante, conmigo estudió un estudiante, cuando estudiamos en el seminario. Él venía de un mundo de idolatría muy fuerte, se había convertido al cristianismo, había comenzado en la iglesia, llevaba como un año en la iglesia, y entró al seminario. Y entonces él venía de un mundo de idolatría, le digo, un mundo muy fuerte de violencia. Y entonces él se paraba a predicar, y como él se paraba a predicar, él viraba la cabeza, ponía la cabeza así. Y entonces él decía, bueno, vamos a hablar hoy de la palabra de Dios, y abran su Biblia en la palabra de Dios. Entonces nosotros le tuvimos que orientar, le tuvimos que decir, Gravier, mira, no puedes hablar así, de esa manera. A ver, lo primero es, la cabeza no puede estar así de medio lado, porque eso es como que tú te vas a fajar con nosotros. Entonces, tienes que, número uno, poner la cabeza recta, pon tu cabeza recta. Y no es, abran sus Biblias para hablar sino, hermano, vamos a abrir hoy nuestras Biblias, y entonces lo tuvimos que enseñar. Pero el gesto con la cabeza venía de lo que significaba para ellos como ambiente, bronca, problema. Y ya no estaba ese mundo, pero se le había quedado todos esos gestos. Entonces, los movimientos con la cabeza dicen mucho. Puede pasar, pastor. Comunicar un sermón sin apuntes. Esto es algo que es muy bueno, muy saludable, que usted pueda aprenderse o dominar el mensaje que está predicando. Y que solamente, bueno, tiene el bosquejo frente a usted, pero usted domina completamente el mensaje o el sermón. Una vez que se haya convertido en propio, entonces vas a tener más libertad de poder exponer ese mensaje. Entonces, no hay nada peor que un predicador que dé apuntes desde el púlpito. Eso es muy, muy complicado. Ahora, que lo hacemos, sí lo hacemos. Y muchos predicadores tenemos que leerlo. Ahora, no es una lectura como leer un libro. Si usted va a predicar, cuando usted va a predicar, usted tiene que dominar su sermón, lo que ha escrito. Y entonces lo puede tener delante, pero usted puede auxiliarse de eso mirándolo, pero sin leerlo. Porque la lectura, la predicación, una predicación leída
es muy difícil que a las personas le pueda llegar. Entonces, a veces puede ser una medida de precaución traer los apuntes, pero hay que evitar usarlo lo más que pueda. Mientras menos usted use sus apuntes, mejor le va a quedar su sermón. Puede pasar, pastor. Y vamos entonces al capítulo 12, que es el último capítulo que tenemos hoy, en el estudio de hoy. Entonces, y tiene que ver con el predicador. Lo primero es la autenticidad. Y la autenticidad es la divisa de influencia para los comunicadores. O sea, tiene que ser auténtico. Hoy un poco devaluada, como algunos dicen, pero el mundo hoy aprecia a aquellos que aparentan ser espirituales y auténticos, sin importar lo desviada que sean sus creencias espirituales. Hoy mucha gente está siguiendo este tipo de predicadores con una apariencia solamente de espiritualidad y de ser auténtico, pero sí el predicador tiene que ser auténtico, pero no con apariencia. Puede pasar, pastor. Los predicadores cristianos deben entender que a las personas le importa poco la verdad racional si sienten falta de autenticidad en el comunicador. Si el comunicador no es auténtico, por mucho que usted hable, la gente no le va a prestar mucha atención. Y más las personas de hoy, que son personas posmodernas, aceptan primero la persona antes del mensaje. O sea, ¿quién está predicando? Si esa persona realmente tiene integridad, tiene testimonio y es auténtico. Entonces, la personalidad y el carácter del predicador son tan importantes como el mensaje que este está predicando. Y ese punto que ustedes ven ahí, el predicador es un mensaje, es importantísimo. Importantísimo. Nosotros como predicadores somos mensajes. Sin autenticidad en el púlpito, los predicadores limitan severamente la influencia de la palabra de Dios. Y hay tres elementos que dan autenticidad a un predicador. Uno, relación íntima con Dios. Y lo hemos hablado. Usted es auténtico porque realmente usted intima con Dios. Hay otros que lo hacen es falsificar esa relación íntima. Y se hacen los espirituales y se hacen que conocen más a Dios que nadie. Pero eso no es auténtico. Dos, el autodescubrimiento y la autoapreciación, o sea, saber quién tú eres. Eso te ayuda a ser auténtico, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, caemos en crisis de identidad. Y si caemos en crisis de identidad, eso es muy notable y nos vamos por cualquier cosa. Entonces, tenemos que descubrirnos a nosotros mismos y a autoapreciarnos a nosotros mismos, o sea, saber quiénes somos. Y número para ser auténticos y no tener que depender de otra persona, depender de nadie. Porque hay muchos predicadores dependiendo de otros porque no sabe quiénes son. Y número tres, relaciones saludables y satisfactorias. Eso te da el ser auténtico. Usted pueda tener una relación satisfactoria y saludable. Puede pasar, pastor. Preparando al predicador. La preparación para el predicador no se limita al estudio de las escrituras, de libros teológicos. La preparación también significa que te aseguras de estar en una relación correcta con Dios. Así que al prepararse es saludable hacerte las siguientes preguntas. ¿Está mi relación con Dios? ¿Está bien? ¿He apartado tiempo en oración, en su palabra, sin pensar en ello como ayuda para mi sermón? O sea, sin hacerlo porque me toca predicar. Eso es muy importante en la preparación del predicador. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Puede pasar, pastor. Estoy en una relación correcta con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia, porque a veces los predicadores no están en buena relación familiar y eso les pasa factura. Y es difícil predicar si has peleado con tu cónyuge camino a la iglesia y ellos están sentados ahí en la audiencia. De hecho, algunos dicen que si usted quiere saber si el mensaje del predicador está bien y su vida está bien, mire a las esposas que se sienten en el primer banco. Algunos dicen eso. Pero la realidad, hermano, es
que tenemos que tener una relación familiar muy buena, aunque siempre hay problemáticas matrimoniales o a veces problemáticas en la familia, pero que no se van de los parámetros que el Señor ha exigido. Y no podemos predicar a veces con peleas en la familia. Eso nos destruye a nosotros mismos y también qué vamos a decir o qué vamos a transmitir. Otra pregunta es, ¿está mi vida en un balance espiritual y físico? O sea, espiritualmente usted está bien, está correcto, físicamente está bien, se siente bien, porque a veces los predicadores no rinden al máximo porque físicamente no están bien, necesitan dormir. Y yo no sé en sus contextos, pero en mi contexto aquí, a veces la iglesia ha tomado como que los pastores, predicadores, principalmente pastores, no pueden dormir. Entonces tienen que estar despiertos 24 horas. Si un miembro lo llama a las 11 de la noche y la esposa le dice, no, ya el pastor está durmiendo. ¿Y cómo el pastor durmiendo hasta ahora? ¿Y a qué hora va a dormir? ¿A qué hora va a dormir el pastor, no? O a veces esos parámetros se han ido un poco de la mano. Y entonces lo que tenemos a veces son predicadores o pastores extenuados físicamente porque no le hemos dado un lugar al descanso físico y se necesita descansar. Eso es una de las cosas que Dios diseñó y tiene que tener balance. No es que llevemos las cosas al extremo, pero sí lo necesita y aún más pastores y predicadores. Si las cosas no están bien dentro de nosotros, no estamos listos para predicar. Para predicar tenemos que primero estar bien dentro de nosotros. Puede pasar, pastor. Y no solo le predicamos un mensaje, aspiramos a ser el mensaje que estamos predicando. Aspiramos a ser ese mensaje. Ahora, para hacer ese mensaje tenemos que tener compañía con el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante. Compañía con el Espíritu Santo. Si no tenemos compañía con el Espíritu Santo, es muy difícil que podamos tener una excelente predicación. Por eso él es el más activo, el más grande predicador que está desarrollando la destreza de hacer sermones pegajosos, pero es el líder más ignorado en la iglesia postmoderna. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar permanentemente con nosotros y lo hemos tocado en varias oportunidades. Puede pasar, pastor. Intimidad con Dios. Muy importante. La oración es el caballo y la predicación es la carreta en la comunicación espiritual. No son mutuamente exclusivos. Todo predicador que no hace que la oración sea un factor poderoso en su propia vida y ministerio es débil como factor en la obra de Dios y no tiene poder para avanzar en la causa de Dios en este mundo. En otras palabras, si usted quiere que todo funcione en su vida, ore, busque de Dios, intime con Dios. Porque la intimidad con Dios, la presencia de Dios en su vida, es la clave para desarrollar todo lo demás. Eso es fundamental. Fundamental, mi hermano. Nunca te debe olvidar eso de lo que significa intimar con el Señor. La tragedia en la iglesia ocurre cuando los predicadores dejan a un lado la oración como parte de su responsabilidad pastoral. Y eso a veces le pasa a los predicadores. Nos metemos a hacer tantas cosas para la obra de Dios que nos olvidamos del Señor de la obra. Y tenemos que estar orando al Señor de la obra. Mientras es cierto que la capacidad para predicar se gana en el estudio, también es cierto que estudiar sin tener un corazón para Dios solo resultará en sequedad y fatiga. Al predicar semana tras semana, tu relación con Dios se convierte en un ejercicio que tiene que ser primordial. Hay que estar orando. Y todos los grandes predicadores son personas de oración, son gente de oración. Entonces, eso es fundamental. Y aunque quizás nosotros lo dominamos, eso es algo que es bueno siempre recalcar. Entonces, puede pasar, pastor, vamos a la conclusión. Entonces, conclusión de toda esta asignatura, de todo este curso, más que estructura, predique con pasión,
y que digas lo que Dios quiso que usted dijera. Más que a veces colocarnos tantas estructuras, y las estructuras nos ayudan, y la forma como nosotros hacemos bosquejos y desarrollamos el sermón es muy importante, pero predique con pasión, y importante que usted pueda decirle a la congregación lo que el Señor te dijo que le dijeras a ella. Lo segundo, no confunda, mi hermano, oficio con espiritualidad. Hay muchos predicadores hoy con oficio, pero no, el oficio no significa que sean espirituales. Hay gente que sabe decir las cosas en el momento que las tiene que decir, y sabe lo que tiene que decir, pero eso es oficio de muchos años. Eso no tiene que ver con espiritualidad. A veces están huecos por dentro y saben cómo manipular desde ese sentido del oficio, y saben cómo decir las palabras claves para emocionar, o las palabras claves para que llevar a las personas donde quieren, pero eso no tiene que ver con espiritualidad. Entonces, lo tercero, crea tus modelos propios. O sea, de esta homilética que hemos dado y de otros libros de homilética que usted pueda leer, crea tu propio modelo y estilo de predicación. Acomódate a eso, y para que puedas transmitir la palabra de Dios. Sé tú mismo, no imites a nadie. Eso es muy importante. No tenemos que imitar. Dios te dio dones gloriosos que están sobre tu vida. Hay un propósito glorioso que está en ti. No tienes que imitar a nadie. Darle lugar siempre a Dios para que obre, y déjate usar por Él. Sé el instrumento en sus manos, porque tú eres un instrumento que Dios ha escogido para este tiempo. Y si Dios te ha levantado y si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito poderoso con tu vida. Así que darle lugar para que el Señor obre grandemente en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, y cada vez que te pares a predicar en un púlpito o en la calle, donde quieras, que el Señor te use, y te use en manera grande. Eso es lo que Dios quiere para tu vida.